conocido que el independentismo catalán quiere recaudar sus propios impuestos para después transferir un cupo al Estado. Hoy vamos a analizar esta cuestión con Eva Popcheva, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Hola. Buenos días, Eva. RC acaba de proponer un cambio en el modelo de financiación de Cataluña. ¿Qué implicaciones tendría? Esto significa básicamente que Cataluña, como comunidad autónoma, pues aprobaría sus propias leyes tributarias y recibiría 100% de los ingresos, ¿no?, por impuestos. Eso sí, como hay competencias que no se pueden delegar a las comunidades autónomas sin liquidar por completo el Estado, como es el caso de defensa, seguridad social, justicia, pues para este tipo de servicios, diríamos, que el Estado prestaría en Cataluña, se pondría un precio, y este es el precio que básicamente Cataluña transferiría al Estado. Esta forma de convertir a España prácticamente en un proveedor de servicios de Cataluña implica calcular ese precio. ¿Cómo se calcularía ese precio a pagar? Este es uno de los problemas, aparte ya del problema constitucional y moral de todo esto, pero es un problema también técnico porque es muy difícil calcular estas cosas. Es muy difícil poner un precio a la justicia, a la seguridad social como se presta como servicio, a la defensa, a la acción exterior, diplomacia. Es muy difícil poner un precio. Y por eso lo que hemos visto, por ejemplo, con el cupo vasco, es lo que ocurre, que el gobierno lo usa también como una baza de negociación y por lo tanto se ponen unos precios muy bajos. No hay una metodología transparente de cómo se calculan estos servicios y de esta manera lo que ocurre con el cupo vasco es que es demasiado bajo y por lo tanto al final el resto de España está financiando al País Vasco cuando ellos tienen en el País Vasco un elevado nivel de renta. Y esto es injusto, pero además de injusto, técnicamente, objetivamente, no es sólido como se hace, no se hace de una manera sólida este cálculo. Sí, estaríamos hablando de que estas regiones más ricas estarían aún más sobrefinanciadas. Así es, efectivamente, es lo que ocurre con el País Vasco y en el caso de Cataluña ocurriría exactamente lo mismo, porque pensemos en una cosa, que estas comunidades autónomas, estos gobiernos autonómicos no proponen esto para pagar más, lo proponen para pagar menos y lo usan como una baza de negociación contra los gobiernos de España, porque le han usado con todos los gobiernos de España para, digamos, sacar provecho de esta situación. ¿Esta situación de autogobierno fiscal o un supuesto cupo para Cataluña se da en algún país federal de referencia de nuestro entorno? No, no es el caso de ningún país federal de referencia. Se habla mucho de las balanzas fiscales de Alemania. En Alemania no se hacen balanzas fiscales, no funciona así, ni tampoco en ningún país federal serio y de referencia, sea de Europa o Estados Unidos. Simplemente por el mero hecho de que no es posible de hacer un buen cálculo, un cálculo sólido, como se explicaba, y porque no es posible poner precio a este tipo de servicios, que no son servicios, que esto es Estado, ¿no? O sea, defensa, diplomacia, justicia, esto es Estado. Y es imposible poner el precio a un Estado y es imposible poner precio a ser español. Por lo tanto, económicamente sería una medida viable. Económicamente no es viable. No es viable económicamente porque no es viable hacer este cálculo y tampoco es viable en un sentido de, digamos, sostenibilidad del resto de servicios del Estado. Si hace esto, el Estado, el Gobierno, significa que tendría que recortar servicios en el resto de comunidades autónomas. Entonces yo pediría al Gobierno, si se presta a este tipo de negociaciones, explicarnos dónde quisiera recortar entonces servicios en otras comunidades autónomas, porque tendría que recortar unos 13-15%. Esto es enorme. Wow. Y como jurista constitucionalista, ¿sería constitucional, tendría encaje constitucional un cupo catalán? No, no lo tendría tampoco, no está en la Constitución. El cupo vasco todavía se puede encontrar reflejado, pero el cupo catalán, desde luego, que no está dentro de nuestra Constitución tampoco. O sea que no es viable que el Gobierno, sin una reforma constitucional, pueda conceder el cupo catalán a Esquerra o a Junts o al partido que gobierne la Generalitat. No es viable constitucionalmente y no es viable económicamente y tampoco es deseable desde un punto de vista económico, social
y de igualdad entre los ciudadanos españoles. Muchas gracias, Eva. Nos quedamos con esa conclusión. No se puede poner precio a ser español. Seguiremos analizando estas cuestiones. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima.